Bienvenidos a una nueva edición de Estados Unidos al Día desde nuestros estudios en Miami. Les saluda Maite Luna. Vamos con nuestros titulares. Joe Biden evalúa otorgar indultos preventivos a funcionarios y congresistas antes de que Donald Trump asuma la presidencia. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Christopher Landau será el próximo subsecretario de Estado. El Senado de Estados Unidos prioriza la deportación de migrantes irregulares con antecedentes de delitos graves, impulsando una ley para reforzar la seguridad fronteriza. El Bitcoin superó los $100,000, impulsado por la victoria de Donald Trump en las elecciones, quien prometió convertir al país en la capital mundial de las criptomonedas. Joe Biden evalúa otorgar indultos preventivos a funcionarios y congresistas antes de que Donald Trump asuma la presidencia. Entre los posibles beneficiarios destacan Anthony Fauci, Adam Schiff, Mark Milley y Liz Cheney, todos enfrentando acusaciones polémicas. Esta decisión sigue al indulto de su hijo Hunter Biden, acusado de evasión fiscal, aunque la Casa Blanca no ha confirmado detalles. Las medidas han generado críticas por posible abuso de poder, planteando dudas sobre la ética y transparencia de la administración Biden. El presidente Joe Biden está considerando otorgar indultos preventivos a congresistas y altos funcionarios antes de que Donald Trump asuma nuevamente la presidencia el 20 de enero. Esta decisión, que incluiría proteger a algunos aliados demócratas de Biden, se suma al controvertido indulto concedido a su hijo Hunter Biden, acusado de evasión fiscal y de proporcionar información falsa para adquirir un arma. De acuerdo con medios como Político, The New York Times y CBS News, los posibles beneficiarios de estos indultos serían Anthony Fauci, Adam Schiff y Mark Milley, así como Liz Cheney, una republicana conocida por su oposición a Trump. Fauci, quien fue un miembro clave del grupo de trabajo sobre el coronavirus en la Casa Blanca, enfrenta acusaciones relacionadas con su testimonio ante el Congreso sobre los orígenes del COVID-19, en medio de informes que apuntan a un posible origen en un laboratorio chino. Por su parte, Liz Cheney, exmiembro de la Cámara de Representantes, ha sido señalada por supuestamente manipular pruebas durante la investigación del asalto al Capitolio. Mientras tanto, Adam Schiff, ahora senador, es acusado de impulsar teorías infundadas sobre la colusión entre Trump y Rusia. Aunque la Casa Blanca no ha confirmado de manera oficial quiénes serían los indultados, la portavoz Karine Jean-Pierre dejó entrever que Biden está analizando otros casos adicionales tras indultar a su hijo. Estas medidas refuerzan las críticas de que Biden está utilizando su poder presidencial para proteger a sus aliados políticos. Además, este enfoque ha generado cuestionamientos éticos hacia su administración, poniendo en duda su compromiso con la justicia y la transparencia. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ordenó a TikTok cortar lazos con su matriz china, ByteDance, antes de enero de 2025, citando riesgos de seguridad nacional. La medida busca prevenir el acceso no autorizado de China a datos de usuarios estadounidenses. TikTok podría apelar ante el Tribunal Supremo, lo que suspendería la orden temporalmente. Este caso refleja las tensiones entre Estados Unidos y China y podría impactar la industria tecnológica y las relaciones internacionales. Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos ha ratificado una orden que exige a TikTok cortar todos los lazos con su empresa matriz china ByteDance antes de enero de 2025. Esta decisión se basa en la percepción de que estos vínculos representan una amenaza para la seguridad nacional, debido al posible acceso no autorizado de China a datos de usuarios estadounidenses. La solicitud de TikTok para apelar la orden fue rechazada por los 3 magistrados del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. La Corte respaldó la ley aprobada en abril por el presidente Joe Biden y ratificada por el Congreso, afirmando que cumple con los principios constitucionales. El juez Douglas Ginsburg, en representación de la mayoría del tribunal, subrayó que la medida busca proteger la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses al evitar que una nación extranjera adversaria recopile información personal. Se anticipa que TikTok podría llevar el caso al Tribunal Supremo, que deberá decidir si acepta revisar la orden antes de que entre en vigor el 19 de enero. De aceptar el caso, la implementación de la orden quedaría suspendida hasta un fallo definitivo. Este conflicto legal refleja las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, así como las preocupaciones sobre la seguridad de los datos y la influencia de plataformas extranjeras en la sociedad estadounidense.
La decisión final podría tener implicaciones significativas para la industria tecnológica y las relaciones internacionales. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Christopher Landau será el próximo subsecretario de Estado. Landau, conocido por su desempeño como embajador en México durante el primer mandato de Trump, trabajará junto al senador Marco Rubio, nominado como secretario de Estado para ejecutar una política exterior enfocada en la seguridad y el progreso del país. Trump resaltó los logros de Landau en México, especialmente su rol en la disminución de la migración irregular a niveles récord. También destacó su impresionante trayectoria académica y profesional, incluyendo ser el primero de su clase en Harvard y su participación en 9 casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En una publicación en X, Landau expresó su agradecimiento y orgullo por esta designación. Manifestó su entusiasmo por colaborar con Marco Rubio en la agenda de política exterior de Trump y dedicó un homenaje a sus padres, quienes marcaron su vocación por la diplomacia. Este nombramiento refuerza el enfoque de Trump en priorizar los intereses de Estados Unidos en el ámbito global. Con experiencia en diplomacia y un profundo conocimiento de temas como migración y relaciones bilaterales, Landau complementará a un equipo orientado a fortalecer la seguridad nacional y la posición de Estados Unidos en el mundo. La elección de Landau subraya la intención de la administración entrante de consolidar un equipo capaz de implementar estrategias internacionales que protejan los intereses estadounidenses mientras se busca promover la estabilidad y la cooperación global. Alvin Hoxley asumió como nuevo jefe del Comando Sur de Estados Unidos, destacando la importancia de fortalecer las alianzas con América Latina y el Caribe para enfrentar desafíos económicos y de seguridad compartidos. Durante su ceremonia de asunción en Miami, Hoxley afirmó que trabajar con países que comparten valores democráticos y respeto por los derechos humanos es esencial para la estabilidad regional. Asimismo, el almirante expresó su preocupación por la creciente influencia de Rusia y China en la región, advirtiendo que su presencia pone en peligro la seguridad y la estabilidad del continente. Además, señaló el impacto negativo de las organizaciones criminales transnacionales, las cuales socavan el Estado de Derecho y debilitan las instituciones gubernamentales legítimas. Hoxley sustituye a Laura Richardson, quien lideró misiones en Irak y Afganistán y ocupó puestos destacados como asistente militar del vicepresidente y jefa de enlace legislativo del ejército. La carrera de Hoxley incluye experiencia significativa en la Armada de Estados Unidos, con despliegues en fragatas, cruceros y portaaviones, además de haber comandado unidades como un escuadrón de helicópteros antisubmarinos y el Grupo de Ataque de Portaaviones 1. El Comando Sur, uno de los 6 comandos unificados de Estados Unidos, tiene como misión principal coordinar las operaciones militares y de defensa en América Latina y el Caribe. Bajo el liderazgo de Hoxley, se espera que este cuerpo continúe reforzando las relaciones de cooperación con los países socios para enfrentar los desafíos estratégicos en la región. Nos vamos a una pausa y regresamos en solo minutos con más de Estados Unidos al día. El Senado de Estados Unidos prioriza deportar a migrantes irregulares con antecedentes de delitos graves, reflejando un consenso bipartidista. Durante la administración Biden-Harris se reportaron más de 10.8 millones de encuentros con migrantes y 2 millones evadiendo controles. El senador Lindsey Graham impulsa una ley para reforzar la seguridad fronteriza y deportar a criminales. Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional advierte sobre la expansión del Tren de Aragua en Estados Unidos. Donald Trump promete endurecer la política migratoria en su próximo gobierno. En el Senado de Estados Unidos, demócratas y republicanos coincidieron en priorizar la deportación de migrantes irregulares con antecedentes de delitos graves. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, durante la administración Biden-Harris se registraron más de 10.8 millones de encuentros con migrantes, además de unos 2 millones que evadieron controles. Líderes como el senador Dick Durbin subrayaron la necesidad de evitar que criminales permanezcan en el país, aunque persisten divisiones sobre políticas migratorias generales.
El senador Lindsey Graham anunció que el Senado redactará una ley que refuerce la seguridad fronteriza, incluyendo más agentes, tecnología y la continuación del muro fronterizo. Además, destacó que su enfoque incluirá deportar primero a los migrantes con condenas y evitar que personas en libertad condicional permanezcan en Estados Unidos. Entre tanto, el Departamento de Seguridad Nacional alertó sobre la expansión de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, que opera en al menos 16 ciudades estadounidenses tras infiltrarse en recientes olas migratorias. Este grupo, originado en Venezuela, está vinculado a actividades violentas, incluyendo secuestros y asesinatos. Ante ello, Donald Trump, presidente electo, aseguró que su administración estará comprometida con una estricta política migratoria, reiterando que la frontera sur será objeto de medidas drásticas. Su campaña electoral se centró en prometer acciones sin precedentes contra la inmigración ilegal, consolidando esta postura como el núcleo de su mensaje para recuperar la Casa Blanca. Las autoridades de Guatemala desarticularon una red de tráfico de migrantes que se dirigía a Estados Unidos. Durante el operativo denominado Relámpago, se capturaron a 6 personas, 4 de ellas requeridas en extradición por Estados Unidos, quienes lucraban con las vulnerabilidades de migrantes desesperados por llegar al norte. La red criminal desmantelada, conocida como Los Quinos, operaba en el norte de Guatemala, cerca de la frontera con México. Según el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, esta organización generaba millones de quetzales a costa de los sueños y vidas de cientos de migrantes, reflejando la gravedad del tráfico de personas como una amenaza global. Jiménez destacó la colaboración entre Guatemala, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y otras autoridades para llevar a cabo este operativo conjunto. Resaltó la importancia de combatir el tráfico de personas con esfuerzos internacionales coordinados, dada su complejidad y el sufrimiento humano que provoca. Cada año, miles de guatemaltecos emprenden el peligroso viaje hacia Estados Unidos, huyendo de la pobreza que afecta a más del 50% de la población y de la violencia criminal. La tragedia en Chiapas subraya los riesgos extremos que enfrentan estos migrantes, muchos de los cuales mueren en el intento de buscar un futuro mejor para ellos y sus familias. Donald Trump designó a Ron Johnson como embajador de México para su segundo mandato, destacando su experiencia previa como embajador en El Salvador, donde combatió delitos violentos y migración ilegal. Johnson va a colaborar con Marco Rubio, nominado a secretario de Estado, para abordar la delincuencia migratoria, el tráfico de fentanilo y reforzar la seguridad nacional. El presidente electo Donald Trump anunció la designación de Ron Johnson como embajador de Estados Unidos en México para su segundo mandato, a partir del 20 de enero. Trump destacó la experiencia de Johnson, quien previamente sirvió como embajador en El Salvador, donde trabajó para reducir delitos violentos y la migración ilegal. Johnson cuenta con una destacada carrera en la CIA y en el ejército estadounidense como boina verde. Trump afirmó que Johnson colaborará estrechamente con Marco Rubio, su candidato a secretario de Estado, para priorizar políticas exteriores enfocadas en la seguridad y prosperidad de Estados Unidos. Este equipo buscará implementar estrategias para combatir la delincuencia migratoria, el tráfico de drogas como el fentanilo y reforzar la seguridad nacional, en línea con la visión de Estados Unidos primero, promovida por Trump. La designación de Johnson coincide con el anuncio de Trump de imponer aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá. Según Trump, estos países no han hecho lo suficiente para frenar la inmigración ilegal ni el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Estas medidas buscan presionar a los gobiernos vecinos para intensificar sus esfuerzos en abordar problemas que afectan la seguridad estadounidense. Trump resaltó los logros de Johnson en El Salvador, donde trabajó estrechamente con autoridades locales para alcanzar niveles históricos bajos en delitos violentos y migración ilegal. Su experiencia en inteligencia estratégica y en operaciones militares lo convierte en una figura clave para fortalecer la relación con México en temas de seguridad y migración, fundamentales para la agenda del nuevo gobierno. La elección de Ron Johnson como embajador en México refuerza el enfoque de Trump en proteger los intereses de Estados Unidos frente a desafíos transnacionales.
La combinación de experiencia diplomática, militar e inteligencia estratégica de Johnson será esencial para abordar problemas críticos como la migración irregular, el tráfico de drogas y el fortalecimiento de la cooperación bilateral con México. El Bitcoin superó los $100,000 impulsado por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, quien prometió convertir al país en la capital mundial de las criptomonedas. Este hito representa un aumento de alrededor del 50% desde la elección y más del 130% en lo que va del año, consolidando la relevancia de las criptomonedas en la economía global. El anuncio de Trump sobre la designación de Paul Atkins, defensor del sector cripto, como líder de la SEC, generó entusiasmo entre los inversores, anticipando una regulación más favorable. Atkins, criticado por las políticas restrictivas anteriores, aboga por un enfoque que fomente la innovación digital. La renuncia del anterior presidente de la SEC, Gary Gensler, también contribuyó al alza del Bitcoin y otras criptomonedas. Además, la posible creación de un ministerio de criptomonedas o una reserva estratégica de bitcoins por parte de la administración Trump alimenta el optimismo en el sector. Empresas como MicroStrategy y Coinbase experimentaron subidas significativas en sus acciones, mientras que el Dogecoin, promovido por Elon Musk, también ganó valor. El Bitcoin, creado en 2008 por Satoshi Nakamoto con la tecnología blockchain, buscaba descentralizar las finanzas globales. El auge del Bitcoin refleja su consolidación como un activo digital de referencia, con el respaldo de figuras como Trump y Musk, un entorno regulatorio más amigable. Las criptomonedas están posicionándose como un elemento clave en la economía global y tecnológica. Vamos a una pausa muy breve. Regresamos en solo minutos con más de Estados Unidos al día. Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por $988 millones, enfocado en drones, municiones para cohetes HIMARS, equipos para artillería, tanques y vehículos blindados, según el Pentágono. La medida sigue a un reciente paquete de $725 millones que incluía minas terrestres, armas antiaéreas y antiblindaje. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Estados Unidos ha liderado una coalición internacional para respaldar a Ucrania, proporcionando miles de millones de dólares en armas, municiones y entrenamiento militar. Este apoyo ha sido crucial para que Ucrania resista a las fuerzas rusas. La nueva ayuda refuerza los esfuerzos internacionales para consolidar la capacidad defensiva de Ucrania en un momento crítico. En total, Estados Unidos y sus aliados han destinado decenas de miles de millones de dólares en asistencia militar y seguridad, demostrando un compromiso continuo para contrarrestar la agresión rusa y sostener la resistencia de Kiev en el conflicto. Antes de despedirnos y para obtener más información, les invito a que escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com, que puede seguirnos también en Twitch como TVL ESP, escucharnos a través de Spotify como TVL en español y seguir nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. De esta forma me despido de ustedes. Les espero en otra emisión de Estados Unidos al Día.